Totalmente en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Elementos Edición Nocturna. Le damos la bienvenida. Gracias por seguir la señal de C7 Jalisco en este que es el 8º día ya de actividades. Adrián Peña, buenas noches. Buenas noches, Lorena, con el gusto de saludarte y así estamos concluyendo el 8º día de actividades. Es el primer programa que transmitimos el día de hoy porque, como sabemos, pues estamos iniciando mes, pero también estamos en un proceso de cambio de gobierno que, bueno, estamos viviendo un momento histórico también en nuestro país y, bueno, pues seguramente aquí se ha hablado mucho del tema y se seguirá hablando el día de mañana con muchos de los autores y de las personalidades que visitan esta feria y pues yo con el gusto de estarte acompañando, Lorena, de estar compartiendo micrófonos. Estamos a un día de concluir actividades, pero todavía hay mucho que compartir con el público, ¿no? De verdad que mucha información y estamos gratamente sorprendidos y lo comentábamos hace un momento. De verdad hoy la feria ha estado muy nutrida. Muchísima gente, así es que, bueno, todavía tienen la oportunidad de venir el día de mañana, así es que estarán las puertas de la fila abiertas al público desde las 9 de la mañana. Y bueno, comenzamos con la información. Comenzamos, Lorena. Vámonos allá. Una de las escritoras más esperadas para esta edición es justo la que estaba ayer muy cerca de nosotros, que hacían fila para la firma de autógrafos. Y se trata, horas de fila, ¿no? Y muchísima gente. Se trata de Marisa Meyer. Entre gritos y aplausos, los lectores recibieron a la escritora Marisa Meyer, que presenta su nueva saga Renegados. El público, en su mayoría menores de edad, compartieron parte de su experiencia al conocer a la autora. La verdad es que estuvo muy padre, es una escritora de primera, es muy amable sobre todo y la verdad es que me sentí muy identificado con todas las cosas que decía. Aclaró las dudas del público de forma increíble y la verdad que vengo con una muy buena impresión y me salgo con una incluso mejor. Pues mi nombre es Dominique Michelle Toscano Murillo y realmente estar enfrente de mi escritora favorita fue muy emocionante porque es la primera vez que viene a México y realmente estar enfrente de ella fue emocionante. Mi nombre es Sara Michelle Alvarado Rodríguez y asistí a esta exposición de Marisa Meyer porque soy una gran fan de ella, entonces esa experiencia fue muy placentera para mí, resolvió muchas de mis dudas que tenía sobre los libros, algunas dudas muy aleatorias que tenía sobre ella también las mencionó y entonces lo sentí muy placentero, fue como si estuviera platicando cara a cara con ella, como platicar con alguien que ya conocía, porque ella habló de una manera muy fluida y habló de una manera tan familiar, como si ya nos conociéramos con todo el público. Meyer, durante la charla, refirió que desde pequeña sabía que quería escribir y aplaudió que aproximadamente una cuarta parte de los asistentes a la charla compartieran su amor por la escritura, por lo que no dudó en motivarlos con algunos consejos. No te enfoques en el final del producto, promueve y disfruta el acto de crear y escribir. Eso puede ser realmente divertido y mágico. Sus seguidores, antes de asistir a su firma de libros, compartieron impresiones y recomendaciones literarias de Meyer. Y Renegados está apenas saliendo su secuela. En las Crónicas Lunares ya está terminada, consta de Cinder, Scarlet, Cress, Winter, Fairest, The Stars Above y 2 novelas gráficas. Y estas son cuentan los cuentos de hadas clásicos, pero de otro punto de vista más futurista. Renegados habla de superhéroes y Heartless cuenta la historia de la Reina Roja como una precuela de Alicia en el País de las Maravillas. Todos son muy hermosos. He leído varias, pero sobre todo creo que recomiendo Cinder, que es como parte del inicio de todo y la verdad es que pues tiene una imaginación increíble y todo lo ha sabido adecuar muy bien a su pensamiento y a su escritura. Yo sí quisiera ser escritora en un futuro porque realmente amo las letras, amo todo acerca del mundo que hay acerca de los libros. Alguien preguntó que qué tip daba y dio un tip muy hermoso, que tienes que valorar tu propio trabajo y tienes que aprender que todas esas historias que tú estás escribiendo en este momento no son basura como tú crees que son, sino que son práctica para lo grande que puedes lograr a ser en un futuro. Con imágenes de Charlie Peña para C7 Fil, Gloria González. Y Falcón recibe el premio La Catrina en la FIL.
Una infinidad de manifestaciones son la esencia de FIL, y entre la vasta programación destaca el homenaje de caricatura a La Catrina, que reconoce a un sector representativo de la cultura mexicana, que por primera vez en 17 años fue entregado a un hijo adoptivo de Jalisco, Manuel Falcón. Agradeciendo el compartir su talento, el presidente de la FIL, Raúl Padilla, ante un salón saturado que llevó consigo algunos monos y personajes representativos del cronista, periodista y comunicador, destacó a Manuel Falcón por abrir brecha en Jalisco para el espacio de la caricatura política. El rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Ernesto Flores Gallo, a cargo del 17º encuentro de caricatura en el que se entrega el premio Catrina, hizo un recuento de su palmarés para dar pie a José Camacho, mejor conocido como Trino, alumno contemporáneo y compañero de batalla de Falcón, para abrir espacio en los medios locales para publicar. Falcón obviamente es y ha sido mi maestro toda la vida. Empezamos al mismo tiempo publicando, y yo creo que la ventaja que tiene Manuel es la caricatura. Tiene una facilidad para hacer caricaturas, por eso él sí es caricaturista y Gis y yo somos moneros, porque hacemos monitos. Un video entrevista con Manuel Falcón documentó sus inicios, pericias y futuro de la caricatura política como preámbulo a la entrega del premio Catrina. En su discurso de agradecimiento, Manuel Falcón habló de su lucha por superar la censura y el reconocimiento a la figura del caricaturista. Una posibilidad siempre en la cultura democrática de libertad de expresión, sin censura. Y en la medida en que uno va creando una cierta estilo gráfico y una firma, van acostumbrándose también los medios a respetar. Sobre el futuro de la caricatura política ante los nuevos medios y redes sociales, se mostró optimista con nuevos proyectos. Tenemos que más bien no achicarnos al reto digital, sino entrarle con ganas. Yo desde ahorita les aviso que estoy en el proceso de crear un sitio de internet donde incluya precisamente no solamente las caricaturas, sino también un programa de radio que tengo, El Acordeón, que los invito a escuchar. Estoy diario de 3 a 4, no de la mañana, son mis horas, pero de 3 a 4 de la tarde, en Radio Universidad de Guadalajara, y algunos videoclips que estamos ya grabando. Se va a abrir pronto el sitio de internet, porque creo ya muy necesario entrar en interlocución rápida, incluso a nivel, si es posible, nacional e internacional. Y para cerrar la amena ceremonia, en un acto fuera de protocolo, Manuel Falcón hizo su propio homenaje a personajes como los funcionarios públicos presentes, quienes son a su vez protagonistas diarios de sus columnas hechas cartón. Pati Peña, C7 FIL. Nos da mucho gusto recibir a nuestra invitada de esta noche. Está con nosotros la escritora Ana Margarida de Carvalho, y también nos acompaña Denise de la Parra, quien nos estará haciendo la traducción. Bienvenidas a las dos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, bienvenidas. Que bueno, estábamos platicando, ¿no? Que Margarida ha hecho, pues, entre su participación, entre las diferentes actividades que ha tenido en esta feria, pues compartió una charla hablando justo de su trayectoria y de los premios que ha recibido, ¿no? Tú lo mencionabas hace un momentito, Lore, que casi ha sido un premio por libro. Cada una de sus publicaciones y premio. ¡Qué maravilla! ¿Dónde está esse secreto? Eu penso que o segredo é justamente não ter fórmulas nem tentar ganhá-lo. É ser o mais genuíno e escrever aquilo que nós sentimos que deve ser escrito. Para mí no existe ninguna fórmula, simplemente el gusto de escribir y por eso he ganado los premios, por la intención de escribir. Más allá que ganarlos, decía, ¿no? Claro, que también es algo que hemos platicado con varios de los autores, ¿no? Que es importante no caer en el lugar común, que también es un reto a veces, ¿no? Porque a veces uno está a lo mejor tan enviciado, pudiera ser, con una historia, que suele irse al lugar común, pero justo ahí de ahí data la originalidad, ¿no? Sí. Y bueno, 25 años como periodista, ejerciendo esta labor, y de repente un día dices, bueno, ahora vamos a probar otras cuestiones, y te vas por la novela, te vas por la literatura, hablas de lugares en los que incluso tú nunca has estado, y dices, eso es justamente lo que me llama la atención, imaginar esos lugares donde no he estado y allá llevar a todos mis lectores. Sí. É justamente isso. Eu trabalhei durante 25 anos com a verdade. Trabajó durante 25 años
com a verdade, con la verdad como periodista, com a realidade, con la correalidad, que, es la seja realidad, isso que ela for, que hablas muy bien de lo que hay afuera de la realidad, a verdade. que la verdad siempre está. E depois, agora, o que me interessa é a ficção e a verosimilhança. Que le interesa mucho la ficción E a verosimilhança. y A verosimilhança, não. Mas penso que o pacto, quando somos periodistas, como somos jornalistas, o pacto que temos com o leitor é o de dizer a verdade. El pacto que tenemos los escritores y los periodistas es contar la realidad como es. O pacto que temos com o leitor enquanto escritores é o da verosimilhança, contar uma história que faça sentido e que diga algo ao leitor. El periodismo se dedica a contar la realidad al lector y enquanto ficcionista, o pacto é a verosimilhança. El pacto es cuando trabajas en la ficción, va un poco más allá de la realidad. Imaginar la fantasía sí, y entrar Es un ejercicio sumamente interesante que lo hacen diferentes periodistas, ¿no? Que es también interesante leerlos en la ficción a los periodistas. A lo mejor también les da otro panorama, descansan un poco de esa realidad, pues que a veces son pues todo tipo de realidades, ¿no? Pero sabemos que el periodismo es frío, es calculador y a veces también esa ficción es necesario y también es rico empaparla de una dosis de realidad, ¿no? A la ficción. Por eso decía que la verdad no es la única verdad posible, que ella no es universal, es relativa, ¿no? Que la realidad es relativa, sino não é absoluta. Que nunca. Não é absoluta, que nunca vai ser absoluta. Mas no México também é comum que haja muitos periodistas que se tornam escritores. Que en México los periodistas se hacen escritores y al contrario. En Portugal acontece por vezes. Sí, que en Portugal igual. Siempre está presente Mas é trabalho completamente diferente em termos de linguagem e em termos de conteúdo. Que lo único que cambia es el lenguaje y en los términos. Sí, claro. Y bueno, platicábamos también Adrián y yo justamente de la delegación. Viajaron alrededor de 40 artistas, también más de 40 artesanos de la pluma. Y platíquenos un poquito justamente si ya tuvieron la oportunidad de conversar acerca de la feria, de ese resultado, de esa respuesta, de tantas actividades tan interesantes que hubo dentro del pabellón de Portugal. Sim, sim. O que é mais impactante para nós é a escala, porque Portugal é país muito pequeno. Nós nunca conseguiríamos fazer evento desta dimensão. Que lo único que dice que es la escala, que nunca han tenido la oportunidad de asistir a un evento como de este tamaño, de esta gran magnitud. Porque em Portugal é país tão pequeno que os seus habitantes caberiam todos aqui em Guadalajara. Dice de forma chistosa que todos los habitantes de Portugal cabrían en la fila. Mas é muito interessante de conhecer novos escritores e encontrar os nossos escritores portugueses noutros contextos, fazendo sessões e tendo debates sobre temas interesantes. Que le interesa ver como la gran mayoría de los escritores de Portugal, encontrártelos aquí en una feria disfrutando, claro. Mesas de diálogo y en fin. Pero hasta distintas realidades, que de eso se trata la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de compartir historias, compartir realidades y compartir perspectivas tamém, que bueno, pues ha sido un gusto platicar con las dos. Posso só dizer uma cosita? Adelante. Porque essa musiquita que vocês outros, essa música que puseram... Es como no inicio del inicio del programa es superficialmente, no es la música. Não é a música tipicamente portuguesa, é a música folclórica. Ok. O sea, sí es música que pertenece a Portugal, sí. pero no es la típica. É pouco o estereótipo de Portugal. E nós gostaríamos também, e esta delegação também serve pouco para contrariar esse estereótipo. Sí, que es una música como estereotipada, que no es lo que se escucha realmente en Portugal. Es que le dimos la oportunidad al Foro Phil, ¿no? Pues que cada noche presentaba. Y de ahí aprenderemos también mucho más sobre la música de Portugal, sí, para indagar más en su música y en su folclore, que justo para esto también nos sirve recibirlos y aprender de ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, un gusto poder conocerlas
a las dos. Y felicidades por la participación de Portugal. Gracias. Esperemos que se repita y que regrese a la delegación, aunque no sea el país invitado. Muy bueno. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y continuamos con más. Continuamos con más en Elementos Edición Nocturna. Mañana, homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez a Benito Taibo, en Auditorio Juan Rulfo a las 17 horas. Encuentro de literaturas en lenguas originarias de América. Mesa de debate sobre el programa cultural indígena en el Salón José Luis Martínez a las 4 de la tarde. En el Salón Mariano Azuela, planta alta, se realizará el foro Lo que Huberto Batis nos dejó, domingo a las 18 horas. El Foro 1000 Jóvenes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara recibió a Eufrosina Cruz Mendoza, la activista zapoteca defensora de los derechos de las mujeres, quien habló de la pobreza del pueblo de México, mas no de la pobreza de hambre, sino de la pobreza de una mente que no se educa. Cuando empiezas a descubrir los sonidos, las nuevas palabras, porque en tu zapoteco, pues tierra significa yu, aire significa me, sol significa gris. Pero empiezas a descubrir un nuevo sonido diferente al tuyo, empiezan a hacer la palabra hambre, decir, yo quiero aprender más. En el evento estuvo acompañada por Benito Taibo en un auditorio lleno en donde también se encontraban un grupo de jóvenes wixárikas para los que resultó una inspiración. Y empecé a soñar que había más allá de mi montaña. Y cuando mi padre terminó la primaria, ahí te quedas a convertir en mamá y a tener 10 hijos, porque es lo que estás destinada a hacer. Y dice la niña, no, ni maíz paloma, yo no me voy a quedar aquí. Me rebelé a esa circunstancia y huí de ese entorno, no para olvidar de dónde soy, ni de mis raíces, de mi cultura, de mi lengua, sino que para decir a esa circunstancia que yo también merecía educarme, tomar mis propias decisiones, buenas o malas, asumiendo las responsabilidades y las consecuencias que eso significa. Demostrar a México que el rostro indígena también nos rueda la cabeza. Eufrosina Cruz tuvo que arrebatar una lengua que no era de ella y desafió a la vida que no le daba oportunidades. Se vio en la necesidad de convertirse en problema, porque si no te vuelves problema, dice, jamás te dan soluciones. Con imágenes de David Hernández, Patricia Bañuelos, C7 Film. Y Sasha Grey regresó a la FIL para presentar la segunda parte de Juliet. La habitación prohibida es el estreno que Sasha Grey tiene preparada para esta edición de la FIL. En esta ocasión, Catherine es la protagonista, una mujer liberada que pertenece a la sociedad de Juliet. Un trabajo muy cuidado por Grey, en el que evitó dar muchos detalles sobre el aspecto o color de piel de ella, para que sus lectores puedan identificarse y disfrutar de la historia. El segundo tomo de una trilogía que en su origen la escritora intentó llevar al séptimo arte. Intenté muchas veces tratar de venderlo para que se hiciera película y fracasé, no tuve éxito. Y cuando supe que tenía la oportunidad de escribir de Juliet Society, inmediatamente supe que quería una trilogía. Entonces no tuvo nada que ver con el éxito del primer libro, sino que yo desde el principio planeé que serían 3 y de hecho se pueden dar cuenta al final del primer libro tiene un final abierto para que se siga la continuidad. Y más o menos es un mapa de lo que me sucedió a mí, aunque las experiencias de Catherine son únicas de Catherine. Grey compartió que su visión acerca del feminismo es muy diferente al de la mayoría, pues ella está convencida de que la mujer no es un objeto del capitalismo, sino al contrario. Del mismo modo que la discriminación y la violencia hacia las mujeres son tópicos que se pueden resolver desde otras perspectivas, como el empoderamiento de las mismas para ser un ejemplo y así contener a las demás para que encuentren fortaleza para continuar. Una experiencia que ella ha vivido y de la que se ha enriquecido. Compartió. I was really taken by... Y bueno, siempre me movió este idealismo de los libertinos. Y fue gracias a estos artistas como de Sade y otros que han influenciado mi carrera desde que empecé en la industria de pornografía para adultos.
pues son los que me dieron la confianza porque yo crecí como católica, entonces estoy segura que muchos de ustedes pueden entender de dónde vengo, y fueron estos artistas como de Sade precisamente los que me ayudaron a sentir confianza, no nada más para seguir creciendo en la industria, sino para descubrir mi sexualidad y para sentir confianza en mí misma. Con imágenes de Charlie Peña, para C7 Film, Gloria González. Me da mucho gusto poder platicar con Daniel Camacho, quien nos acompaña el día de hoy y bueno, quien nos va a hablar de Ya Supérenlo, el sexenio de Peña en 100 caricaturas, no menos, como 250, ¿no, Camacho? 50, ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Con el gusto de poder platicar. No nos había tocado platicar nunca, No, así. nada más estaba casi me tacleas el año pasado. Flaqueando a tus invitados. Te dan un escalón alto y casi caigo sobre Luis Muñoz Oliveira. Sí. El año pasado. Que justo Luis Muñoz Oliveira es uno de los que participa con sus textos en este libro, ¿no? Así es, en el capítulo de corrupción, él me acompaña con un texto crítico, un ensayo irreverente. Irreverente como es Luis. ¿A poco nada más dedicas un capítulo a la corrupción? No, el tema de corrupción está evidentemente en todos los capítulos, porque es el sexenio de Peña Nieto, en donde se fue permeando y bueno, qué barbaridad, estoy viendo aquí a un gran escritor, Santiago Gamboa, ya me estaba levantando a ponerme de pie. La maravilla, ¿no? De que llegan y nos saludan muchos amigos, muchas personalidades que se dan cita a esta feria, ¿no? Y Santiago Gamboa va a presentar también mi libro. Qué gusto. Y bueno, es un resumen del sexenio de Peña Nieto con tu humor, con tu trazo, que bueno, como sabemos, pues es un trazo muy divertido, irreverente, crítico, que es lo que te ha caracterizado, ¿no? Déjame, lo vamos a abrir al azar. Mira, aquí está, por ejemplo, esta parte. ¿Aquí de qué va este cartón? Bueno, aquí está una familia asustada con el tema de la inseguridad, descubriendo que percibe 72% la inseguridad en México. Ajá. Y de este lado está Peña Nieto con las carpetas de la corrupción, inseguridad y los 43 desaparecidos. Y viendo en el periódico que ya se regresó el Papa y la visita del Papa a Roma, diciendo, ¿y ahora a quién invitamos? ¿A quién traemos? Porque para distraer a la gente, ¿no? Claro, para que se concentren en otra cosa, ¿no? Mira, aquí esta maravilla de Donald Trump en el Empire State. Los tres chiflados, los tres locos que pues no lo digo yo, pero pues con las barbaridades que estaba diciendo en ese momento. Ellos lo dicen, ¿no? Y lo dan a demostrar. Maduro, el de Corea y Donald Trump. Pues este es un libro que ojalá puedan los que están viendo el programa comprarlo, adquirirlo, vayan a la librería más cercana a su casa, vengan a la Feria Internacional del Libro y cómprenlo en el stand de Random House bajo el sello de Grijalvo, y pues yo trato de hacerlos reír y pasar un momento también de reflexión. Yo no dibujo para el político, para quedar bien con ningún político, yo dibujo para el lector. Y para el lector de banqueta, que soy yo, el ciudadano que soy yo, y que lo eres tú, y que son la mayoría de los que estamos viendo. Exacto. Mi trabajo es hacer crítica, y hacer crítica con caricaturas. Y yo espero que el que está mirando este programa lea y compre libros. Y si puede, compre este libro de Ya Supérenlo. Que nos despierte, es un masaje al cerebro, ¿no? Y dale a un joven un libro para que no tome un arma. Exacto. Dale a un joven un libro para que no tome un cuchillo y tenga el camino correcto, al sendero de la justicia y de poder superarse. Daniel Camacho, un gusto poder platicar contigo. Este libro es de superación, pero se llama Ya Supérenlo. No de superación personal. Hay que promover la lectura, aunque sea de caricaturas. No, y no aunque sea, esta lectura también me parece importantísima y muy necesaria, y pues que siga el bullying político, ¿no? Te agradezco mucho. 6, 12, los años que sea necesario. Esperemos que
que siga habiendo lectores de periódicos y de periódicos impresos. Por favor, y que sigan muchas caricaturas. Daniel Camacho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto poder platicar contigo y poder hablar de Ya Supérenlo. Te agradezco. Nos vamos a seguir viendo. Y es un gusto estar contigo aquí. Igualmente, Daniel. Igualmente. Continuamos con más desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y uno de los homenajes en esta edición 32 de la FIL fue para el poeta, por cierto, de Acaponeta, Nayarit, Ali Chumacero. En el marco de la FIL se realizó un homenaje al poeta y ensayista mexicano Ali Chumacero, quien se caracterizó por tener una obra compleja. El poeta y licenciado en Ciencias de la Comunicación Jorge Asbun recordó la amistad que tenía con Chumacero, los consejos y anécdotas que han sido una guía para forjar su trabajo como escritor. La vida y la perseverancia de alguna otra forma me hizo cruzar, ya no como lector, sino en la vida de Ali Chumacero, haciéndole una entrevista en su casa. Esa fue la primera vez que conocí, bueno, cuando entré a la casa de Ali Chumacero, para los que tuvieron el gusto de estar ahí, si no, pues ya es casi mítica. Había 55,000 volúmenes en toda la casa. Uno no tenía idea de qué color eran las paredes. El mismo Jorge define la poesía de Ali como un entramado bíblico, intertextual y simbólico. Dijo: por todo lo que conlleva la poesía de Ali, que aunque breve, es muy concentrada. El editor Joaquín Díez Canedo, quien conoció al poeta desde que era pequeño, lo recordó con las siguientes palabras. Como obrero de la palabra, se concebía a Ali Chumacero, aunque su depurada obra poética y su considerable obra crítica lo hicieran merecedor de otras categorías. Como humilde pastor de la palabra ajena, le oí caracterizarse en alguna ocasión. La obra y biblioteca que se encontraba en casa de Ali se encuentra disponible en su acomodo original en la Biblioteca de la Ciudad de México, junto a obras como las de Carlos Monsiváis, José Luis Martínez, entre otras. Con imágenes de Jaciel Alonso, Wendy Pérez, C7 FIL. Y Paloma Cumplido tuvo oportunidad de platicar con el autor Santiago Acosta. Gracias por continuar en cobertura C7 FIL, y ahora nos acompaña en el set precisamente Santiago Acosta, quien estará recibiendo en el marco de esta Feria Internacional del Libro el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza, José Emilio Pacheco. Santiago, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por regalarnos un momentito, y bueno, ya me estabas platicando un poco de tu historia, de tu trayectoria, pero primero felicitarte, enhorabuena por este reconocimiento. Gracias, gracias. ¿Cómo te sientes, no, de recibirlo? No, contentísimo. Me gusta muchísimo que exista este premio incluso, ¿no? Porque estimula la escritura acerca de un problema como el calentamiento global y la crisis ecológica del presente, y creo que la literatura tiene que cada vez prestar más atención a estos temas, ¿no? Entonces, que exista el premio y que además esté respaldado por instituciones como la Feria del Libro, la Universidad de Guadalajara y el futuro Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario, me parece fantástico, ¿no? Extraordinario, ¿verdad? Sí. Y también, pues, extraordinario recibir el reconocimiento. Entonces, sí, padrísimo momento para ti. ¿Ya habías venido a FIL en varias ocasiones? No, primera vez. Siempre había querido venir y esta es la primera vez. Finalmente pude. ¡Wow! Sí. Pues bueno, qué bueno. ¿Estás disfrutando? Muchísimo. Muy sí. bien, Santiago. Me platicabas que, bueno, en realidad tu historia con las letras ya tiene más de 10 años, creo 10 años tu primer publicación. Sí, 10, 11 años, sí. Y desde ahí, bueno, empiezas a escribir y empiezas a perfilarte hacia estas temáticas. ¿Cómo empieza ese interés en ti? Bueno, sobre todo en los últimos años he estado realizando una investigación acerca de ecología, cultura y petróleo en Venezuela durante el siglo XX. Eso es para mi doctorado en culturas latinoamericanas e ibéricas en la Universidad de Columbia en Nueva York. Entonces he estado metiéndome de cabeza en estos temas, investigando las razones históricas y culturales de la crisis ecológica del presente, y he sentido la necesidad de trabajarlo no solo en mi investigación académica, sino también que mi poesía se nutra también de toda esa información, de todas esas perspectivas, y bueno, transformar así mi propio ejercicio poético, ¿no? Que es muy interesante justo ese contraste entre todo el trabajo académico y luego traducirlo a algo, pues, como la poesía, ¿no? Sí, pienso que son cosas complementarias, ¿no? La poesía puede hacer cosas que complementan el trabajo de la teoría, pero al mismo tiempo tiene que transformarse ella misma, tiene que informarse mejor de los asuntos del presente, ¿no? Qué lindo que puedas tener estas vías de expresión, ambas, ¿no? Tengo aquí a un ladito, vamos a mostrar, esta es tu más reciente publicación. Mi más reciente libro, sí. De este 2018. Sí. Cuéntanos un poco del mismo.
apareció este año más temprano en la editorial venezolana Libros del Fuego, que se distribuye en Venezuela, Colombia y Chile por los momentos, y es un libro que tiene que ver con mi partida de Venezuela en el contexto en que me fui hace ya 7 años, y habla, digamos que está enmarcado en la literatura de la diáspora venezolana, de los jóvenes que nos hemos ido en los últimos años, y habla de mis experiencias viviendo primero en San Francisco, en California, y después en Nueva York. Y bueno, es un libro muy nostálgico donde intento precisamente negociar el lugar de esa extrañeza de verme fuera de mi propio país y extrañando a mis amigos y a mi familia. Y bueno, es un libro mucho más personal, pero que incluso problematiza la idea de la propia diáspora y de la nostalgia, ¿no? Claro, de costa a costa has estado entonces en Estados Unidos. Sí, he estado por todas partes. Santiago, gracias por regalarnos un ratito. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Y continuamos con más cobertura C7 Film. Continuamos totalmente en vivo, concluyendo el 8º día de actividades desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en la Expo Guadalajara, y así es como lucen los pasillos de esta feria, que poco a poco pues se va acabando la actividad del día de hoy, pero mañana muchísima más actividad y por supuesto mucha más información y más entrevistas, pero hoy todavía tenemos mucho que compartir con ustedes, así es que vamos con parte de lo que sucede en el encuentro de novela negra. La Feria Internacional del Libro presentó el encuentro de novela negra, un viaje por el noir contemporáneo, una mesa donde participaron creadores de este género literario como David Lozano Garbala, Leonardo Perdura, Viveka Steen, Paul Cliff y moderó Iris García Cuevas. La novela policíaca es un género narrativo en donde la trama consiste generalmente en la resolución de un misterio de tipo criminal. Fue así como nació un subgénero dentro de la novela policíaca, la novela negra. Pero ¿cuál fue el primer acercamiento a estas historias que abordan el crimen y el suspenso? David Lozano Garbala, escritor español, ganador del Premio Angular por su novela Donde surgen las sombras, recordó sus inicios. En esos comienzos yo sí me reconozco mucho en el perfil anglosajón, pero en el más exquisito, en el inglés. Y Agatha Christie, por ejemplo, que probablemente si entráramos en un debate tendríamos que quizá concluir que en realidad lo suyo no es realmente novela negra, porque le faltan algunos de los ingredientes, pero mi primer contacto con ese interrogante de quién es el asesino viene con las novelas de Agatha Christie. Lo que ocurre es que ya de muy jovencito, a la hora de abordar como lector ese disfrute de la trama criminal, yo necesitaba algo más. Es decir, probablemente lo que yo estaba pidiendo era un ingrediente más sangriento, ¿no? Es decir, un toque menos inglés. Entonces yo creo que mis comienzos son así, ese toque inglés, pero luego pronto ya me introduje en los clásicos norteamericanos y a partir de ahí avancé también hacia lo español. En la novela negra está presente una atmósfera asfixiante de miedo, violencia, injusticia, inseguridad y corrupción. Pero los autores, ¿cómo abordan, cómo construyen sus personajes? ¿Cuál es el punto de partida a la hora de escribir novela policíaca? Leonardo Perdura, originario de Cuba y conocido por sus novelas policíacas del detective Conde, respondió. Yo empiezo a contar una historia en la que hay una trama social, hay un contexto específico, el contexto cubano de los últimos años, y para que el argumento avance debe haber un crimen. Cuando cometo el crimen, a nivel argumental, sigo escribiendo
Y cuando ya he contado toda la historia, pues empiezo a tratar de saber quién es el asesino. Es decir, que yo escribo sin saber quién es el asesino, hasta el final de la primera versión. Eso me da una gran libertad a la hora de poder escribir la novela como novela y no como novela policial. C7 Film. Cualquiera puede subir contenido a YouTube, pero hay que cuidar que ese contenido sea de calidad para ganar seguidores. De esto y mucho más platicó el youtuber Tato Pozos. Y de regreso nos vamos con Paloma Cumplido y más de las entrevistas que realizamos en la feria. La plataforma YouTube permite encontrar el contenido que a cada quien le interesa, siempre y cuando se sepa buscar. Así explicaba el youtuber Tato Pozos a los jóvenes asistentes al Encuentro Nacional de Booktubers 2018. Hay exponentes que nos están contando historias muy interesantes, que nos están contando de lugares que puedes tú visitar, de libros que puedes tú leer. Entonces todo depende de lo que tú quieras encontrar en internet, y creo que eso es la base para que podamos seguir fomentando que la gente se pueda expresar en video dentro de YouTube. Tato se ha caracterizado por su contenido inclusivo, lo que le permitió ser el primer mexicano en formar parte del programa Partners, además de ser organizador de las reuniones más grandes de youtubers en México. Asegura que lejos de la competencia con otros, igual que él, existe la colaboración que permite que haya un cruce que favorece a ambas partes. Que mi gente pueda conocer al youtuber con el que voy a hacer una colaboración y viceversa, la gente de él pueda conocer mi trabajo. Eso es lo más importante y es algo que a lo largo de todo este tiempo hemos entendido que funciona para que puedan crecer los canales. Su consejo para los jóvenes incipientes en los caminos de las redes sociales y YouTube fue que para hacer de esto una carrera se requiere sin duda de trabajo constante. Sí se puede, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, como en la vida. O sea, si tú eres un pastelero y a lo mejor esos pasteles muy ricos nadie te compra, bueno, poco a poco tienes que ir regalándole pruebitas a la gente y que ellos te vayan recomendando de boca en boca, y así es como uno crece con trabajo, con esfuerzo y con talento. Georgina Flores Venegas, C7 Film. Esto es Cobertura C7 Film, con el placer de compartir con ustedes lo más relevante de la Feria Internacional del Libro en su edición número 32. Y ahora nos acompaña en el set de C7, aquí en el área internacional, Claudia Ramírez Lomelí. Bienvenida, Claudia. Hola, muchas gracias por tenerme, estoy muy emocionada. Un gusto recibirte y también felicitarte. Esta es tu primer publicación, ahorita sí la mostramos aquí. Vas con Planeta, así que padrísimo, ¿no? Sí, estoy súper contenta, la verdad. Leía un poquitito de tu historia, que de hecho la compartes en el libro, en la carátula, y ahí nos platicas un poco de cómo pues siempre has estado interesada en el mundo de las letras y escribiendo un poquito solo para ti al principio, y te empezaron a animar a compartirlo, ¿no? Sí. La cosa es que yo tengo un canal en YouTube en el que hablo solo de libros. Mi canal es dedicado 100% a compartir mi amor por los libros y por las letras. Entonces, también siempre he tenido como muchas ganas de escribir mi propia historia, y siempre lo he hecho. Desde que estoy chiquita ya como que hago mis propias historietas, mis propias historias, y las publicaba en internet. Entonces, que se me haya dado la oportunidad de publicar ya mi propio libro es como un sueño hecho realidad. Y siempre he estado mucho con la fantasía, o sea, la fantasía siempre ha sido como lo que más me gusta, lo que yo quisiera vivir. Claro. Entonces esta historia viene como desde lo más profundo de mi ser. Qué lindo. La historia se llama El Príncipe del Sol. Es una historia que, bueno, hay... El Solaris se llama, Solaris, ¿verdad? Sí. Solaris es como una de las tierras o de las civilizaciones. La cosa aquí es que es un mundo de fantasía creado 100% por mí, y está dividido principalmente en la Nación del Sol y el Reino de la Luna. Exacto. Entonces ambos son muy contrarios, tienen su propia religión, cultura, dioses, vestimenta, todo es muy diferente entre ambos reinos. Y en el Reino del Sol son humanos, pero están algunos guerreros que son los Solaris. Ellos tienen poderes que vienen a partir del Sol, y también en el Reino de la Luna están los Lunaris y tienen poderes que se los brinda la Luna. Entonces todo es muy de fantasía, hay mucha aventura, hay amistad, también hay romance, pero más que nada hay como pasiones humanas. O sea, son personajes que tienen defectos, virtudes, tienen muchos sueños, anhelos, y que han cometido errores. Entonces, aunque sea una historia de ficción, quise hacer personajes reales con los que el lector se puede identificar.
Además, pues toda una labor crear un universo como este, ¿no? Como bien dices, son culturas que están descritas con detalle, desde cómo se visten, desde su cosmogonía, o sea, te pusiste a crear un universo paralelo en realidad, ¿no? Con esto. Sí, y como te digo, siempre me ha gustado mucho la fantasía, siempre he tenido como muchas cosas en mi cabeza que quería crear. Por ejemplo, la capital de la Nación del Sol es una ciudad flotante, el Sol tiene Pegasos para moverse y en la Luna no, en la Luna se mueven por el mar, por agua. Entonces sí, me puse a hacer como que tiene un mapa, el libro tiene un mapa y yo creé el mapa también, yo lo diseñé. Entonces todo eso me puse a hacerlo antes de escribir la novela para yo tener muy claro como... Tu contexto, ¿no? Sí, todo, porque luego los personajes iban a estar como en un limbo y como es un mundo 100% creado por mí, necesitaba como aterrizarlo antes de empezar a escribir la novela. Claro, crear ese mapa. Es, como bien lo dijiste, una historia fantástica, pero también con muchas cosas muy cercanas. Desde el principio nos plantea un poco de los contrastes de la dualidad en la que de pronto existimos, tan sencillo como la luna y el sol, pero también habla en algún punto de... pues del encuentro de estos contrarios, ¿no? Sí, claro, y también, o sea, por ejemplo, cosas que me gustaría que los jóvenes, transmitirle a los jóvenes más que nada. Por ejemplo, un punto que se toca mucho es que a veces nos sentimos como muy solos o muy insignificantes y sentimos que este universo es tan grande y porque pues, somos una pizca insignificante en el universo, y en el libro quiero demostrar que no, que al contrario, si el universo es tan grande y aún así tú estás aquí, es por algo. Entonces, como que también son muchas cosas... Hay aquí un auténtico viaje del héroe, ¿no? Sí. El héroe empieza con muchos miedos y va a tener que enfrentarlos a lo largo del libro. Trascender todo eso. Sí. Se encuentra aquí en la FIL. Sí, en el stand de Planeta, y mi presentación es mañana. ¿Domingo? Sí, el domingo. Ok, éxito. Cierro con broche de oro. Padrísimo. Sí. Claudia, pues de nuevo muchas felicidades por esta publicación. ¿Cómo te encontramos en redes y tu canal de YouTube? En YouTube me pueden buscar en la barrita de YouTube como Clau Libros y ya les va a aparecer mi canal y ahí están todas mis redes sociales. Perfecto. Pues de nuevo felicidades y gracias por regalarnos un minutito. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con más cobertura C7 Film. Conseguir que una persona lea es difícil, pero no imposible. Menos aún cuando disfrutas de transmitir tu amor por la lectura. Y eso es lo que hace cada día Valentina Traba, cuyo canal de YouTube, El Librero de Valentina, busca la manera de conseguir un mundo donde la lectura se disfrute. Yo creo que nuestro trabajo principalmente es promover la lectura y hacerlo de manera amena, que la gente no se sienta obligada a leer. Yo creo que eso es fundamental para que los jóvenes sobre todo lean, que vean la lectura como algo cercano, con textos cercanos, con historias que los convenzan. Yo creo que eso es lo que estamos buscando nosotros, convencer a la gente, pero sobre todo con buenas historias. Valentina participó al lado de jóvenes youtubers en el 4º Encuentro Nacional de Booktubers. Ahí habló de la responsabilidad que siente como madre de crear contenidos que le dejen algo al espectador. Fomentar la lectura, contagiar nuestro amor por los libros, hacer reseñas de libros que la gente quiera leer, pero sobre todo compartir entre todos nosotros, que hoy ya vemos muchos en la FIL Guadalajara, compartir nuestro amor por las historias. Eso es básicamente ser un booktuber en esta época. Georgina Flores Venegas, C7 FIL. Y les preparamos un resumen de presentaciones de libros. El primero de ellos se titula El Marciano y la Langosta y es de Omar Millán. El escritor y periodista Omar Millán nos invita a emprender un viaje por la cultura gastronómica de Baja California con su libro El Marciano y la Langosta, producto de 4 años de investigación dentro de las cocinas tradicionales de este estado. El libro es una extensa crónica, es un viaje por casi 4 años por todos los campos pesqueros y agrícolas del Mar de Cortés y el Pacífico baja californiano para averiguar el origen de la cocina baja californiana. Omar define su libro como un trabajo de investigación periodística, donde el propósito principal es preservar las recetas tradicionales de la cocina. Hay muy poca literatura, no tenemos recetarios de platillos, se están haciendo. Entonces el libro era ir directamente con las fuentes para que me dieran esas recetas. Es decir, en Baja California tenemos un gran bagaje cultural, pero no hay literatura, no hay recetario, no hay este antecedente. El libro
está conformado con más de 150 entrevistas divididas en 18 capítulos y un recetario que incluye las propuestas de cocineros, pescadores y chefs, además de fotografías que muestran los lugares que visitó para conocer el origen de esta cocina. Al mencionar el nombre de su libro, el escritor menciona que el marciano y la langosta sintetizan lo que para él significa esta cocina. La langosta, pues es la langosta roja, que es endémica de Baja California, y hay un platillo ahí mundialmente famoso que es la langosta estilo Puerto Nuevo. El marciano es un cangrejo, en Japón le dicen la araña de mar. Es un cangrejo muy típico en la zona del Pacífico baja californiano. Ahí le dicen marciano, le dicen diablo, le dicen Lucifer. Pero el marciano también me gustaba porque a la gente de Baja California a veces los que llegan de afuera lo ven como si fuera otro planeta. Pareciera muy distinta la región. Con imágenes de Eduardo Cárdenas, Wendy Pérez, C7 Film. Juan Cruz presentó Primeras Personas. El escritor, periodista y ganador del Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, fue el responsable de presentar el más reciente libro de Juan Cruz, Primeras Personas. En él se cuentan experiencias y anécdotas del autor vividas con personajes de la literatura, la música, el cine y el arte. Esta experiencia de Juan como periodista cultural, entrevistador de muchos escritores y como editor que se relaciona con muchos escritores, es la clave de estos dos libros. El primero, que se llama Egos Revueltos, ya sabrán ustedes por qué, el que trata con escritores trata con egos, y este nombre de Egos Revueltos es pues verdaderamente muy afortunado. Y este otro que se llama Primeras Personas, que aquí vuelve a hablar de escritores, pero introduce a otros personajes del mundo editorial. Primeras Personas es el universo de Juan Cruz, un escritor, editor y periodista español, el cual se sumerge en lo profundo de la vida y obra de sus protagonistas. Es un retrato uno a uno, no con carácter periodístico, sino retratos del alma, de los más de 70 personajes que se encuentran en el libro, entre ellos Gabriel García Márquez, Dulce Chacón, José Manuel Caballero, Carlos Fuentes, José Saramago, entre otros. De este último recordó: en aquella ocasión yo recordé de Saramago la primera vez que lo escuché hablar. Escuchar hablar a Saramago era leerlo un poco, ¿no? Y se había quemado el Chiado. Y yo le llamé por teléfono, como periodista. Yo no lo conocía. Yo recuerdo el momento exacto en que le llamé, mi posición delante del teléfono, cómo era la mesa y cómo iba yo escribiendo lo que él me decía, contado, mirando por la ventana cómo se quemaba el Chiado y de qué manera él lo iba diciendo. Entonces yo he querido reproducir ahí también ese latido, esa voz. El libro lo que reproduce son no voces físicas, sino voces animadas, el alma de las voces. Las personas tienen voces para cada momento del día, para cada momento de sus dificultades. Con imágenes de Carlos Peña, para C7 Film, Ana Espinosa. Y entre los diferentes temas que podemos encontrar en los libros de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ahora les compartimos una entrevista con el doctor Alexander. La medicina funcional es un nuevo modelo de atención de salud que surge a raíz de la real epidemia de enfermedades crónico-degenerativas que hoy existen. Y aunque la medicina convencional ha sido extraordinaria y gracias a ella hoy vivimos más, sin embargo vivimos más, pero no mejor. De esto y más habla el doctor Alexander Cruham en su nuevo libro. Diabetes, obesidad, ataques al corazón, derrames cerebrales, artritis, demencias, cáncer. Y para estas situaciones es que precisamente ha surgido este modelo de medicina funcional que realmente a través de una metodología específica permite no solamente identificar el problema, sino sus causas,
al identificar sus causas es posible revertir. O sea, estamos hablando de curar, ya no estamos hablando nada más de controlar. A través de la medicina funcional se le permite al organismo volver a restablecer la salud. Pablo Krumham, coautor del libro Desde una postura no médica, afirma que toda la información que en él se contiene está dirigida al público en general y está escrita de una manera amena y clara. La medicina funcional, a través de esta metodología específica, transforma vidas. Y reconoce un punto clave, que es la capacidad del organismo para autosanarse, para recuperar el equilibrio. A través de la medicina funcional logramos identificar qué le sobra al organismo. Por ejemplo, puede sobrarle alimentos de mala calidad, estrés, por ejemplo, tóxicos, entre otras cosas. El libro es una vía de aprender la mejor manera de cuidar y recuperar nuestra salud. Habla de prevenir más que de curar. Las primeras clínicas de medicina funcional empiezan a aparecer en la Ciudad de México. Se espera que pronto estén por todo el país. Con imágenes de Alex Sepúlveda, Patricia Bañuelos, C7 Phil. Inés Fonseca Santos reconoce a México como parte de su inspiración. Hay autores que dejan huella en la narrativa que será parte de su vida. Eso le sucedió a la escritora portuguesa Inés Fonseca Santos con escritores mexicanos. Ha escrito muchos sobre Fernando Pessoa. Los ensayos de Octavio Paz sobre Fernando Pessoa son muy buenos y muy importantes para comprendermos el universo poético de Pessoa. Y también Juan Rulfo, que es un creador que nos da ganas, como decía no otro día, há uns días José Luis Peixoto, de escribir como él. La autora se reunió con escritoras contemporáneas para hablar de su obra, su felicidad de ser parte de la Feria Internacional del Libro, su inspiración y aspiración por fortalecer la literatura portuguesa. Pati Peña, C7 Phil. Acompañado por Javier Velasco y Andrés Ramírez, Alberto Lati presentó su más reciente publicación. El escritor y periodista deportivo Alberto Lati presentó durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Aquí, Boria, una novela de ficción relatada en primera persona. 2 años y medio me tomó y tuve la suerte de que finalmente me pusieron un límite para entregar. Que si no es así, yo seguiría haciéndole cambios y cambios y cambios, y a lo mejor ya Boria sería Sasha, o ya sería Volodia, o sería otro diminutivo ruso. Boria, por cierto, es el diminutivo de Boris, que hasta aparece en la novela en cierto momento. El debate de lo ponemos con I o lo ponemos con Y, y dice el personaje inglés Borgia, como Borgia, como aquel papa siniestro, es parte de la novela. Y yo quería un nombre que desde el título mismo hiciera confusión, que algunos digan Borgia, Boria, parte de esto mismo. La historia trata de un escritor que nota en un paseo por Londres que no ha vendido un solo ejemplar, situación a la que muchos autores se enfrentan. Mi bronca no es que no sepa escribir, mi bronca es que nadie me quiere leer. Y regresamos al puente de Cortázar. ¿Es libro si no lo leen? ¿Es puente si no lo cruzan? Da para mucho. Si cae un coco en una isla desierta, se escuchó el coco, existió el sonido del coco, da para mucho y son temas más complejos. Pero la realidad es que, en el fondo, como este personaje, hay una relación con la letra muy compleja. El libro fue presentado bajo Ediciones Grijalbo y estuvo acompañado por los escritores Javier Velasco y Andrés Ramírez. Con información de Ana Espinosa, Elementos. Y un panorama de la democracia en los municipios fue presentado en un libro del magistrado presidente Supremo Tribunal Electoral de Jalisco. En el proceso hacia la reivindicación del municipio, se ha hecho patente el interés por generar mayor autonomía de gestión de los gobiernos municipales. Es lo que llevó al magistrado presidente del Supremo Tribunal Electoral de Jalisco, Rodrigo Moreno, a integrar el libro El municipio en México, un enfoque hacia su consolidación. Abatir precisamente esa diferencia abismal que existe entre municipios ricos y municipios verdaderamente pobres. Por eso ustedes podrán ver que también tocamos temas, como lo plantea el maestro Viveros, temas de la reelección, temas de los candidatos independientes que van a la reelección. Me parece importante que debemos tomar
ojo en esto. Acercar la democracia a los ciudadanos en general fue la esencia del texto y la narrativa tiene que ver con un lenguaje comprensible, explicó el autor. Ha sido un lenguaje muy ciudadano, un lenguaje muy sencillo, un lenguaje asequible a todos y a todas las personas que no necesariamente tengan que ser abogados, sino ciudadanos. Y la razón fundamental de este tema es por qué ese lenguaje asequible o ciudadano, porque la base de la democracia somos los ciudadanos. Describe en su libro cómo el municipio es el eslabón de contacto con los ciudadanos y su tarea resulta vital para la transformación de la realidad local, así como los retos actuales que tienen que ver con la inseguridad, la dependencia financiera de la hacienda municipal y el endeudamiento entre los principales. C7 Fil. Pamela Cerdeira también está presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde presentó El monstruo del cajón. Para enseñar una lección a alguien más, olvidando que la pluma es siempre bisturí de quien la usa, expresó Pamela Cerdeira, conductora, locutora y escritora, quien en esta Feria Internacional del Libro presenta su reciente obra infantil El monstruo del cajón, historia inspirada en su hija mayor. Platicó. Yo decía que explicarles a mis hijos cosas que yo me había tardado mucho tiempo en entender y que me habían caído los 20 después, me había caído el 20 después de los 30 y que quizá si encontraba una manera de explicárselos a ellos les iba a ahorrar uno que otro bache o tropezón en la vida. El monstruo del cajón narra la vida de la pequeña Sofía, a quien le fascina dibujar y expresar con vivos colores todo lo que siente. Solo hay un curioso caso en ella. Lo malo lo guarda escondido en un cajón. Es una niña que le gusta mucho dibujar, que cree que sus dibujos tienen poderes mágicos porque tienen la capacidad de hacer que la gente se sienta como ella se está sintiendo al momento de dibujarlos. Que si lo pensamos bien, el arte es en realidad así, ¿no? El arte es capaz de transmitir emociones. El libro invita a hablar acerca de las emociones con nuestros pequeños para ayudarlos a manejarlas de manera sana y divertida. Con imágenes de Armando Peña, Claudia Padilla, C7 Fil. Y estamos llegando al final de esta edición nocturna de Elementos en lo que es el octavo día de actividades. Octavo día de actividades con mucha información que hemos tenido oportunidad de compartir con ustedes, muchas entrevistas y por supuesto que así seguirá ocurriendo. Mañana es el final, pero hay todavía pues muchos invitados planeados, muchas presentaciones, actividades hasta el último día de la feria y por supuesto que la gente seguirá llegando. Hoy tuvimos casa llena en la FIL. Definitivo. Ajá. Ya me imagino mañana cómo va a estar. Claro, si usted visita la FIL, de verdad nos va a encantar saludarle. Estamos ubicados en el área internacional, pasillo WM. Es último día, hay que venir. Mañana último día, a partir de las 9 de la mañana están las puertas abiertas para que visiten la feria, para que nos visiten a nosotros y tengamos oportunidad de conocerlos. 11:30 de la mañana, totalmente en vivo para que no se lo pierdan. Acompáñanos, Adrián Peña. Lorena Saavedra. Buenas noches. Adiós.